La comparación. Comparamos con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Puede ser una naturaleza humana muy natural, ¿no? Sin embargo, esta comparación es una emoción muy peligrosa ante los ojos de Dios. ¿Saben qué preocupaba a los 12 discípulos que siguieron de cerca a Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio? ¿Sabes de qué se preocupaban? De quién es el mayor. Esto fue. Veamos San Marcos 9, San Marcos capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuve en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Leamos juntos el 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuán compasivo se hubiese sentido Jesús al ver a sus discípulos. Después de seguir al Señor durante 3 años y medio, todos estos discípulos estaban interesados en quién sería el mayor. ¿Quién sería aquel más cercano y el que se sentase a su lado cuando Jesús se convirtiese en rey? Creo que estos discípulos probablemente no tuvieron paz en sus corazones durante los 3 años y medio mientras se comparaban entre sí. Si no tenemos cuidado, incluso los cristianos salvos pueden hacer esto dentro de la iglesia. Comparar. Sobre todo en la época universitaria es fácil compararse con los demás. Sin querer nosotros hacemos muchas comparaciones. Este hermano está en esta universidad y yo estoy en esta. Y si voy a una universidad más pobre en reputación social, me comparo, me culpo, me deprimo, siento envidia, celos y eventualmente caigo en un sentimiento de inferioridad. A medida que estos sentimientos continúan y se repiten, fortalecen mi conciencia de que realmente soy una persona inútil ante Dios. Eso también puede suceder en la iglesia. Algunas personas están en esta posición y yo estoy en esta posición, así que los comparamos. Cuando me comparo así con otros, caigo en un sentimiento de inferioridad. Todos, cuando piensan en inferioridad, suena a humildad, ¿verdad? Puede parecer humilde porque es el reconocimiento de que no soy nada, pero en realidad es autotortura y además es desconfianza y rebelión contra Dios. Hoy en día hay sorprendentemente muchos hermanos y hermanas, incluso estudiantes universitarios, que caen en este sentimiento de comparación y tienen un sentimiento de inferioridad. Hay muchos. La comparación se ha convertido en una rutina diaria, la comparación. Por eso, en lugar de estar agradecido por la posición que Dios me ha concedido, lo culpo e incluso caigo en un sentimiento de inferioridad. Hermanos y hermanas, ¿han oído hablar del complejo de langosta? Se culpan a sí mismos y se llaman a sí mismos langostas. Estos son los 10 espías que regresaron de espiar en la tierra de Canaán. Echemos un vistazo a lo que dijeron estas personas en Números capítulo 13, versículo 33. Esto es lo que dicen los 10 espías. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Están diciendo algo increíble ahora mismo. El gran pueblo de Dios, los israelitas y los 10 espías, que ni siquiera eran gente común y corriente, sino que eran trabajadores seleccionados de cada tribu. Seguramente estaban físicamente sanos y probablemente eran hombres de fe. Pero ¿qué dicen ahora estas 10 personas? Éramos nosotros, a nuestro parecer. Es algo asombroso, ¿no? A nuestro parecer. Y en segundo lugar, y así les parecíamos a ellos. Como se excluye a Dios, se empiezan a comparar con otras personas y están completamente inmersos en el complejo de inferioridad. Parecíamos langostas a nuestro parecer y para ellos también. ¿Saben siquiera lo que pensaban los israelitas en el capítulo 1 de Deuteronomio? Dejemos esto marcado por un momento y busquemos Deuteronomio capítulo 1. Como los propios pensamientos que hacían, pues empezaban a usar su ridícula imaginación para llegar a esta conclusión. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿De qué están hablando ahora el pueblo de Israel? Dios nos odia. Él nos aborrece y nos sacó de Egipto para matarnos en manos de los amorreos. Esta conclusión sacaron.
De esta manera, el sentimiento de comparación, el complejo de inferioridad, conducen a la rebelión contra Dios. Somos langostas. Puede parecer humilde, pero estás sumido en un complejo de inferioridad sin fe. Los descendientes de Anak son de verdad un pueblo temible con armas de hierro, y su fortaleza era muy fuerte. No estoy diciendo que neguemos la realidad. La enseñanza es que no debemos comparar la situación en la que me encuentro actualmente y mi vida con quienes me rodean, sino con qué ojos debo ver mi vida. A medida que mi fe va disminuyendo, mi autoestima disminuye también. Como excluyo a Dios y me comparo con las personas que me rodeaban, parezco una langosta a mi parecer. Y se llega a esta conclusión, y al final se llega a que Dios nos odia. Hay hermanos y hermanas que piensan así ahora mismo, ¿verdad? Dios me odia y me está permitiendo pasar por este camino difícil para disciplinarme. Convierten a Dios en un Dios malvado, muy extraño y se menosprecian a sí mismos. Debido a que pierdes la fe, tu autoestima cae. Porque no se cree en el Dios dentro de mí, por mucho que lo piense, no soy más que una langosta. No está pensando en el Dios que dividió el Mar Rojo. Sin embargo, aun habiendo visto lo mismo, Josué y Caleb evalúan de manera completamente distinta. Números capítulo 14, versículo 9. Leamos juntos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en la confesión de Josué y Caleb? Es Dios. La palabra Dios, que no se podía apreciar en los 10 espías, ahora aparece con Josué y Caleb. Están involucrando a Dios. Por favor, no te rebeles contra Dios. Es verdad que son fuertes, es cierto que tienen armas de hierro, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo vamos a ser langostas? Nosotros somos el pueblo de Dios, el hijo mayor de Dios. Somos Manaim. ¿Está recordando si han olvidado todo esto? Creo que Josué y Caleb se molestaron después de escuchar el informe de los 10 espías. Encendió un fuego en sus corazones. ¿Que somos langostas? ¿De qué están hablando? Nosotros los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. ¿De qué están hablando? ¿Estás diciendo que un objeto más insignificante que una langosta al rival? Esta es la confesión de la fe. A nuestros propios ojos, en comparación con las personas que nos rodean, somos langostas, sí. Sin embargo, a los ojos de Dios, somos el ejército de Dios. Somos Manaim. Porque Dios existe, ellos son pan comido. Hermanos míos, dependiendo de dónde ponga mi mirada, el rumbo de mi vida cambia completamente. Mi vida será completamente diferente dependiendo de desde qué perspectiva mire mi vida. Hermanos míos, ¿desde qué ojos miran su vida? ¿Comparado con las personas que les rodean o según su propia opinión? ¿Creen que son seres miserables, insignificantes y como langostas? ¿Están pensando, Dios me odia? Debemos escapar del sentimiento de inferioridad. No debemos comparar. Un ejemplo representativo de una persona cuya vida fue arruinada por la comparación fue Saúl. Echen un vistazo a la vida de Saúl. Está constantemente comparándose. Mírenlo comparándose con Goliat, el rey de Israel, porque Goliat, el filisteo, medía 3 metros, vio su tamaño y se quedó 40 días meditando en él. Se dice que tuvo miedo durante 40 días. Se dice que este Saúl estaba por encima de todos los demás del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién tenía que luchar? ¿Quién debía ir delante de Goliat? En realidad tenía que ser Saúl. Pero él seguía meditando de Goliat. Esto es que delante de Goliat él se sentía una langosta. Miren cómo se fijaba en la opinión de Samuel. Miren cómo se centraba en la opinión del público. Luego desperdicia su vida guardando en su corazón el cántico de las mujeres que decía: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Más tarde se comparó con David y cae en un complejo de inferioridad y desperdicia su vida con sentimientos de envidia y celos. La comparación arruina mi vida. No comparen. No deben compararse en la época universitaria. Crean en que tienen su propio rumbo que Dios les ha permitido.
Necesitamos poder mirar mi vida a través de los ojos de Dios. La persona que vivió de esta manera fue David. David no miró a Goliat. Durante los 40 días, mañana y tarde, Goliat se presentó ante los israelitas y mostró su temible físico. ¿Saben lo que estaba haciendo David? David no estaba mirando a Goliat. Se dice que David estaba pastoreando en el pasto, ¿no? ¿Qué crees que están haciendo en el rancho? David estaba meditando en Dios. No estaba meditando en Goliat, sino en Dios. Y por eso, al ver a Goliat, no tuvo miedo. Al escuchar a Goliat, David se enojó ese mismo día. Durante 40 días, nadie en Israel supo enojarse. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, sabía enojarse al escuchar esas palabras de Goliat. Sin embargo, David, un pastor, escuchó las palabras de Goliat por primera vez ese día y se enojó. ¿Por qué este tipo nos ignora a nosotros, el pueblo de Dios? A los ojos de David, no eran langostas. El gran pueblo de Dios, el ejército de Dios, Mahanaim. ¿Por qué este bastardo incircunciso blasfema contra mi Dios? David estaba enojado, porque estaba meditando en Dios. En lugar de compararse con las personas que le rodeaban, se miró desde la perspectiva del gran Dios. Así que ya no era una langosta. Por eso se convirtió en un gigante mucho más grande que Goliat. Mi vida es completamente diferente dependiendo de desde qué perspectiva mire la vida. Para David, el pueblo de Israel no era una langosta, era el ejército de Dios. Por eso para David Goliat no era un gigante, no era ni más ni menos que un blasfemo contra Dios. Debemos vivir como David. La preocupación de David no eran las personas que lo rodeaban. La preocupación de David no era Goliat. El interés de David era Dios. En lugar de analizar a Goliat, David estaba analizando a Dios. En lugar de meditar en las palabras de Goliat, David estaba meditando en la palabra de Dios. Por eso, ante el gran Goliat, David estaba hecho un gigante. En nuestra época universitaria, debemos pasar este tiempo con fe. ¿Desde qué ojos mirar mi vida? ¿Desde qué ojos ustedes, hermanos y hermanas, están mirando sus vidas? No te compares con las personas que te rodean. No debes mirar tu vida como la ven las personas que te rodean. No es necesario compararse con los demás. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Saben cómo me ve Dios? ¿Cómo ve Dios a los hermanos y hermanas sentados aquí en este momento? Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Porque estimado seré en los ojos de Jehová. No debemos olvidar la conciencia de que soy una persona que vive ante Dios. Las personas que me rodean no son las que me evalúan. La entidad que me evalúa ni siquiera soy yo mismo. El que me evalúa es Dios. El que me mide mi valor es Dios. Él es el que más me ama y piensa que soy más valioso que cualquier otra persona en este mundo. La comparación pierde sentido ante esta verdad absoluta. Dios nunca ha estado contra mí. Dios nunca ha dejado de amarme. Y Dios nunca me ha olvidado. Hermanos y hermanas, ¿sabían esto? Dios en ningún momento nos ha olvidado. ¿Cómo podría una mujer olvidar a su hijo? ¿Cómo podría una madre olvidar al hijo que dio a luz desde su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no me olvida. Dios nunca me ha olvidado y nunca ha estado en contra de mi lado. Es que Dios nunca me ha visto así. Mi valor no se crea comparándome con los demás. Mi valor lo determina Dios. Mi valor está determinado por Dios. Cuando nos comparamos con los demás, nos sentimos culpables con nosotros mismos, nos sentimos inferiores y finalmente nos deprimimos. Pero el Señor no me compara con otras personas. Por eso, no debería compararme con las personas que me rodean. Si no es cierto que Dios cierra los ojos ante mi vida, si realmente Dios no es un incompetente, si no es cierto que Dios no se interesa por mí, si realmente es cierto que Dios me está mirando con los ojos bien abiertos, si es realmente cierto que me ha estado protegiendo con todo el interés hasta ahora,
Si es cierto que está guiando mi vida en buena voluntad, entonces no hay necesidad de comparar, no hay necesidad de estar impaciente y de preocuparse. Dios lo ve así. ¿Quiénes son los cristianos salvos? Hermanos, ¿quién creen que soy yo como persona salva? ¿Quiénes son estos cristianos salvos? Estas son personas que poseen al gran Señor. Un cristiano es alguien que abraza a Jesús absoluto y grande en su corazón y vive con el Señor. ¿Qué comparación es necesaria para estas personas que poseen a Cristo y están volviéndose como Cristo? ¿Por qué las personas que tienen en su corazón al absolutamente eterno y grandioso Jesús necesitan tanta comparación? Aquel que está conectado con el Señor absoluto recibe valor absoluto. El hecho de haber sido salvo nos convierte en seres absolutamente especiales. Por lo tanto, no debemos compararnos. Es una verdad absoluta que Jesús está dentro de mí. Son personas a las que se les da un valor absoluto. Por tanto, un cristiano salvo se convierte en un ser incomparable desde el momento de la salvación. Hay momentos en los que me comparo con las personas que me rodean y me siento mal y avergonzado, pero en realidad somos seres incomparables, preciosos porque poseemos al Señor. Un cristiano salvo no puede compararse. Por eso, no debemos compararnos. Tengo mi propio curso que Dios me ha permitido, mi propio camino, y tengo un campus que Dios ha permitido solo para mí. Necesitamos saber esto nosotros. Vivimos en una era de comparación. Vivimos en una era de complejo de inferioridad. Sin embargo, debemos ser capaces de mirarnos a nosotros mismos como nos mira Dios. Los ojos de la fe nos permiten superar todo. La comparación no tiene sentido.